Buenas tardes, bienvenidos todos ustedes. A mí me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes después de un breve lapso en el que no estuvimos, pero el día de hoy tenemos un programa sumamente importante e interesante para usted y para todos sus trabajadores y para toda la gente que labora precisamente en todo este tema de inocuidad. Entonces, antes que nada quiero invitarlos a sumarse a nuestras redes sociales. Usted sabe que ese programa es totalmente en vivo y por lo tanto lo invitamos a participar a través precisamente de Facebook, de Twitter o de la página de internet. Nuestras redes sociales son en Twitter, @inocuotv, en Facebook es www.facebook.com/inocuo.tv y la página la página de Facebook también. Entonces, Facebook y la página de internet, perdóneme. Entonces, a través de cualquiera de los tres medios, lo invitamos a hacer sus preguntas, sus comentarios y no solamente el día de hoy, sino a través de toda la semana. Usted puede ver todo lo que está en el portal, los videos, etcétera, y estarnos escribiendo y estar sumándose para lograr tener una comunidad de precisamente de inocuidad, donde se discuta y se dialogue a través de estas redes sociales sobre ese tema. Entonces, el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante por parte de un catedrático y de un doctor que ahora le voy a presentar. Vamos a estar hablando sobre el tema entendiendo el comportamiento humano para el desarrollo de una cultura de inocuidad. Nunca habíamos tenido en ese programa una charla o una plática con una persona especialista en el tema sobre comportamiento humano, porque creemos, y ahora él nos lo platicará, acerca de la importancia precisamente de que nosotros como seres humanos tomemos la decisión y cambiemos nuestro comportamiento precisamente para tener futuro como país y como personas dentro de nuestra propia actuar diario. Justamente nuestro comportamiento tiene que ser de tal manera como lograrlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, nuestro invitado el día de hoy es el doctor Óscar García Leal. Él es director del Centro de Estudios e Investigaciones del Comportamiento de la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida, doctor. Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Él tiene un largo currículum, un largo historial, una experiencia muy grande precisamente en el trabajo del desarrollo y de la investigación acerca del comportamiento humano, precisamente para toma de decisiones, comportamiento organizacional, etcétera, ¿no? Pero hoy hablaremos precisamente de este tema relacionado o encaminado a lograr la inocuidad, precisamente entendiendo el comportamiento. Primero que nada lo queremos entender, el comportamiento humano para el desarrollo de una cultura de inocuidad, como del desarrollo humano para cualquier otra cultura, me imagino. Claro que sí, de hecho... ¿Cómo trabaja el comportamiento? Claro que sí, muchas gracias, Silvia, por la invitación a participar en vuestro programa, más aún cuando además es la primera vez que invitáis especialistas en el estudio de la conducta, para que vengamos aquí a compartir con vosotros nuestras investigaciones, nuestros conocimientos sobre comportamiento humano. Así es. Efectivamente, el desarrollo de una cultura de inocuidad está muy vinculado con cómo aprendemos, cómo conseguimos que el personal que trabaja con nosotros en una organización adquiera unas pautas de conducta. Y eso obviamente está muy vinculado con cómo aprendemos en general, que dentro de una organización no es algo radicalmente distinto a nuestra vida diaria y por tanto las leyes que regulan o los principios que regulan el modo en el que aprendemos son comunes. En ese sentido, lo que nosotros como psicólogos especialistas en conducta humana estudiamos es directamente extrapolable o aplicable a una cultura, a una organización particular, a alguna cultura que se intenta instaurar, entendiendo en este caso cultura como un conjunto, un patrón más o menos estandarizado o complejo de conductas que queremos que nuestro personal desarrolle en la organización. Por tanto, yo sugeriría que una primera pregunta que pudiéramos desarrollar es, ¿y entonces cómo aprendemos? Claro. ¿Qué regula nuestro comportamiento? ¿Qué sabemos los psicólogos acerca del modo en el cual adquirimos nuestro comportamiento? Así es. Y mira, en este sentido, la psicología es una disciplina terriblemente avanzada en ese aspecto y efectivamente después de muchos años, después de, yo diría, más de 100 años de investigación,
podemos decir que tenemos un control razonable acerca de lo que los determinantes o los elementos que controlan nos permiten comportarnos de la manera en la que lo hacemos. Esto se aprende. Absolutamente, No absolutamente, se nace con esto. absolutamente. Uno adquiere una cultura y uno aprende a comportarse de una manera determinada en un entorno determinado. Que eso es precisamente lo que hablábamos hace un momento. Eso es. En distintos entornos, o en distintos países, o en distintas ciudades, se comporta uno de manera diferente. Absolutamente, absolutamente. ¿Y por qué? Por lo que nosotros denominamos control del estímulo. Permíteme que haga una caracterización muy rápida en 2 minutos que nos dé unas pautas generales para poder mantener una conversación acerca de cómo modificar conductas. Mira, ¿qué sabemos los psicólogos? Los psicólogos sabemos que nosotros vamos a tender a hacer, es decir, vamos a realizar con mayor probabilidad aquellas conductas que nos van a conducir a una situación que para nosotros es agradable o satisfactoria. Y vamos a dejar de hacer aquellas conductas que nos van a conducir a un resultado que es no satisfactorio o que es desagradable. En términos coloquiales y en algún aspecto en términos técnicos, los psicólogos hablamos de refuerzo y hablamos de castigo. Una consecuencia agradable es un refuerzo, una consecuencia desagradable, permíteme decirlo técnicamente, no es exactamente así, es un castigo, digámoslo de esta manera. Pero nosotros vamos a aprender también a emitir o a comportarnos de determinadas maneras cuando en nuestro ambiente ocurran ciertas cosas o cuando en nuestro ambiente estén presentes ciertos eventos, decimos nosotros ciertas situaciones antecedentes, que va a controlar, por tanto, el modo en el que nos comportamos. Y eso nos va a dar lugar a lo que nosotros denominamos una triple relación, que es en este caso la relación entre las situaciones antecedentes, cómo nos comportamos, aprendemos a comportarnos en esas situaciones para que nos conduzcan a consecuencias que son agradables para nosotros o para evitar que nos conduzcan a situaciones que no son agradables para nosotros. Para que no nos den un castigo. Efectivamente, para que no nos administren o para no obtener un resultado que no es agradable, ¿no? Como por ejemplo puede ser pues la pérdida de la posibilidad de perder una venta por el simple resultado de que el producto que estamos poniendo en el mercado no cumple con unos estándares de mercado. Y ese esquema es el que fundamentalmente aplicamos los psicólogos para entender, para poder controlar y para poder cambiar la conducta, para poder instaurar, decimos nosotros, nuevas conductas o eliminar aquellas que no queremos que estén ahí presentes, ¿sí? En un plano personal, que nos resultan, con las que no estamos conformes, en un plano organizacional, que no permiten alcanzar los objetivos nuestros como organización, como grupo de trabajo. Exacto. Muy bien, pues eso yo creo que nos pone un ejemplo, ya lo estamos visualizando así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tiene que existir forzosamente algo que nos motive o al premio o al castigo. O sea, absolutamente. Que nos motive al premio, a no querer el castigo. Las personas somos personas dirigidas a metas. Exactamente. Queremos alcanzar objetivos. Y entonces, porque yo creo que también se puede uno autogenerar esos premios o esos castigos, o forzosamente, por ejemplo, la empresa. La empresa tiene que poner los medios o el entorno para que, por ejemplo, en el campo, el trabajador en el campo logre una cultura o logre, todos los trabajadores de la empresa logren hacer las cosas de tal modo que se tenga un producto de óptima calidad e inocuidad. Eso la empresa tiene que hacer lo necesario para que ellos tengan ciertos motivadores. Absolutamente. Y eso, ¿cómo lo premia o cómo lo ve él como un premio? La situación, diría, es un poquito más compleja. Okay. Permíteme explicarlo de la siguiente manera. Las personas tenemos motivos, decimos nosotros. Motivos son deseables por los cuales actuamos. La organización tiene una cultura, pero el problema es cómo logramos que esa cultura sea parte o se refleje en la conducta de la persona. Es decir, la cultura de la organización se aprende. Y las personas que trabajamos en una organización tenemos que aprender cuál es la cultura de esa organización. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿y cómo hacemos para que la aprenda? Y hay múltiples técnicas. Por eso te decía, es
es algo un poquito más complejo. Ajá. Cuando digo que hay múltiples técnicas, me refiero a lo que pudiéramos denominar como ingeniería conductual. Ok. Y permíteme que lo refiera Por favor, de esta manera. explícanos ¿Qué es esto de la ingeniería cómo se hace? conductual? Sí. ¿Sí? Porque aparentemente suena bueno. ¿Qué saben los psicólogos de la ingeniería? Claro. Bueno, pues los psicólogos, como cualquier otra disciplina, hemos desarrollado una serie de técnicas, Claro. unos procedimientos de cambio, una tecnología particular que nos permite cambiar conductas, Claro. o crear nuevas conductas o eliminar conductas. Y eso es lo que denominamos técnicas de modificación de conducta, que todos seguramente estemos muy familiarizados en el campo clínico, pero no necesariamente tenemos que utilizarlas en el campo clínico. Claro. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tiene que hacer una empresa o una organización cuando quiere crear una cultura, cuando quiere instaurar una cultura, es poner en marcha un conjunto de tecnología que va a permitir que las personas adquieran esa cultura que la organización quiere hacer propia de sus empleados, Exacto. de sus colaboradores. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Yo te he contado hasta ahora, aprendemos en función de nuestras consecuencias, o el ambiente controla nuestras consecuencias. Eso tiene implicaciones importantes que ahora, si lo consideras oportuno, profundizamos un poquito en ellas. Pero hay otras muchas maneras de aprender. Diciéndolo de manera muy práctica, las personas aprendemos viendo a otros cómo se comportan. Por tanto, como responsables de una organización, hay que cuidar mucho quién va a ser el referente o el responsable de un equipo, el líder. Y ahora el tema del liderazgo es otro asunto sobre el cual pudiéramos hablar muchísimo. ¿Quién va a ser la persona que va a ser el representativo del grupo y de quien queremos que los demás aprendan? Las personas aprendemos por modelado, viendo al otro que es un modelo. Esto se vincula mucho con unas estrategias en organizaciones que denominamos coaching, ¿de acuerdo? Pero además las personas aprendemos por aproximaciones sucesivas. Es decir, tú no puedes decirle a un trabajador, y quiero que esto sea el resultado final, pero no te voy a enseñar el proceso para alcanzar ese resultado, el cómo lo alcanzas. Es fundamental también cuidar ese cómo. Y por tanto, reforzar aquellas acciones, aplicar premios. ¿Qué es un premio? Ahora quisiera yo entrar en ese punto, porque si no es una consecuencia necesariamente tangible, ¿de acuerdo? Así es. La mera conducta nuestra puede ser un premio, y eso hay que saberlo utilizar como responsables de las organizaciones. Tenemos que, por tanto, entrenar y conseguir que las personas, por aproximaciones sucesivas, lleguen a comportarse de la manera en la que nuestra organización necesita para alcanzar objetivos. Y creo que esto es una parte fundamental. El trabajo del psicólogo tiene que respetar sistemáticamente, no puede cuestionar, no puede someter a discusión el objetivo organizacional. El psicólogo tenemos que contribuir para alcanzar los objetivos organizacionales, objetivos económicos, objetivos de inocuidad, objetivos de la naturaleza que sea. Nuestra función, por tanto, es proporcionar los mecanismos que nos van a permitir que nuestro personal trabaje en la dirección que la organización requiere. Exactamente. Pero ese trabajo precisamente tiene que hacerlo primero y el ejemplo lo tiene que poner el jefe o Absolutamente. la cabeza o el líder, y de ahí hacia abajo. Absolutamente. Es, como dices, porque, por ejemplo, por el ejemplo que estoy viendo, es exactamente lo mismo que sucede con los padres y los hijos, ¿no? Claro. No es necesariamente lo que yo le diga, sino lo que él ve que yo hago. Y además que no sea contrario a lo que ve que estoy haciendo. Más, permíteme que abramos un paréntesis. Sí. No es lo que ve que tú haces, es lo que ve que su grupo de iguales hace. ¿De acuerdo? Eso es ¿Cuáles son sus amigos, sus compañeros? Por supuesto, sus compañeros, Insisto. no solamente su padre o su maestro, sino sus compañeros hacen, ¿no? Pero entonces eso logra que él diga, para que yo esté dentro del grupo, me tengo que comportar así. Claro, absolutamente. Eso es un premio. Absolutamente, también, absolutamente. De hecho, el soporte social opera, en los términos que mencionaba yo al principio, como una consecuencia agradable. Así es. Como una consecuencia positiva. Y por tanto, si realizando una acción yo voy a lograr el soporte social, esa va a ser una acción a ser premiada, va a ser una acción premiada. Claro. Y nos la está premiando en este caso el reconocimiento de nuestros compañeros o el reconocimiento de la misma organización. Claro. Que eso justamente es lo que yo también quería tocar. O sea, el premio no es necesariamente económico, y es más, la mayoría de las veces no es económico, ¿no? Absolutamente. O sea, puede ser precisamente el reconocimiento,
puede ser el que la empresa cada vez vaya creciendo y entonces yo crezco con la empresa. Absolutamente. Y a través de ello puedo ganar más. Absolutamente. Pero puedo ganar más o puedo no ganar más. O puedo no ganar más, ¿eh? Y eso no es un no problema. es un castigo. En absoluto. O sea, simplemente yo me siento bien porque la empresa sigue trabajando, porque yo sigo con trabajo, porque yo me siento tranquilo con mi trabajo. Pues llevo siento estabilidad tranquilo a la casa. al tener una estabilidad de trabajar, pero hay muchos otros premios, ¿no? Absolutamente. De hecho, cuando nosotros como psicólogos intervenimos, la primera premisa, la primera condición que uno tiene que estudiar, que evaluar, es bueno, ¿y qué resulta, qué es un premio para esta persona? Claro. En su situación particular. Es por eso que la psicología tiene un énfasis absolutamente individual, ¿de acuerdo? Por tanto, nuestra intervención tiene que ser siempre personalizada. No podemos generalizar consecuencias. Ese es un grave error. Considerar que el incentivo económico es un premio para todos los integrantes de una organización, para todas las culturas, lo comentábamos antes de comenzar, es un terrible error. Porque una de las cosas iniciales que nosotros tenemos que determinar es qué podemos utilizar como una consecuencia que sea agradable de buscar y trabajar para alcanzarla para el personal de nuestra organización. ¿Y esto es fundamental. cómo lo haces con una organización muy grande, por ejemplo? O sea, porque hay organizaciones muy pequeñitas, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, dirá, bueno, sí, pero nosotros somos 3, o nosotros somos 3,000, ¿no? ¿Cómo haces para que una organización de 3,000 pueda trabajar así? ¿Te vas con ciertas características grupales o cómo haces? Con un énfasis funcional. Si nosotros nos preocupáramos por las particularidades de cada individuo, por la situación concreta de cada individuo, por las necesidades de cada uno de ellos, efectivamente es una tarea absolutamente gigante. ¿Sí? Es imposible abordarla. Claro. Es por eso que nosotros lo abordamos con un énfasis funcional, es decir, ¿qué función tiene para ti aquello que realizas? Y fíjate que hablar de función automáticamente nos simplifica, Silvia, todo el contexto en el cual estamos operando. Claro. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y permíteme de nuevo abrir un pequeño paréntesis y alejarnos del tema del asunto de la inocuidad. Sí. Fíjate, en el caso de las fobias, es decir, cuando la persona tiene un miedo a algún estímulo externo, algún aspecto externo, puede ser un animal, puede ser la soledad, puede ser estar encerrado en un lugar, es lo mismo. No hay una gran diferencia, no hay ninguna diferencia, una diferencia a volar, es lo mismo. Hay un estímulo externo que evoca en mí, que controla mi conducta y que evoca un deseo de no querer estar ante ese estímulo externo. Pero aún así hay variedad en la conducta, es decir, yo puedo elegir, en este caso no es una elección, yo puedo salir corriendo, de ninguna manera me subo a ese avión y abandono el aeropuerto y me voy a mi casa, ¿sí? O puedo, o de ninguna manera doy un paso y salgo a hablar en público porque me genera una sensación de ansiedad, de estrés, de sudoración, que es desagradable, o me quedo absolutamente paralizado. Y entonces tenemos los casos donde aparece una cucaracha en nuestra casa y entonces se encuentra absolutamente paralizada sin saber qué hacer. La función es la misma. Fíjate que acabamos de reducir un tema terriblemente complejo a una función muy pequeña, es evitar bajo cualquier concepto el contacto con ese estímulo. Así es. No contactar con él. Exacto. Bien alejándome, bien quedándome quieto. Me hago el muerto, digamos así, ¿de acuerdo? Me hago el muerto. La consecuencia es que efectivamente no voy a entrar en contacto con ese estímulo o con esa situación antecedente que me es desagradable. Pero eso es absolutamente disfuncional. ¿De acuerdo? Cuando el psicólogo interviene es cuando eso impide que tú puedas tener una conducta o puedas tener un día a día agradable. Cuando no eres feliz, digámoslo de una manera muy terriblemente coloquial. Pero lo mismo nos pasa en una organización. Tenemos situaciones en las organizaciones en las cuales el colaborador de la organización, la persona que está trabajando con nosotros, no realiza un trabajo que sabe que debe realizar. Y la pregunta es, ¿por qué no lo realiza? Porque está afectando a la cadena de producción, porque está afectando al logro del objetivo. ¿O cómo hacemos para que esa persona esté más contenta, más satisfecha en su trabajo? No necesariamente es con dinero. Los programas de incentivos, la tecnología para lograr una mayor implicación de nuestros colaboradores con la organización, no necesariamente se fundamentan en el dinero. Así es. Eso es un error
de base. Comentábamos antes programas en países altamente desarrollados, donde uno tiene sus necesidades económicas satisfechas, pero lo mismo lo podemos aplicar en puestos donde las necesidades económicas están satisfechas por parte de las personas que los ocupan, no requieren más dinero. Por tanto, eso no es un incentivo. Aunque tú le incrementes el salario, no vas a mejorar su producción, no vas a mejorar su desempeño. ¿Qué podemos hacer? Hay que buscar, y ese sí es un trabajo individual, ¿qué es para ti reforzante? ¿Cómo puedo alcanzar yo que tus logros crezcan, que tus logros mejoran? Puede ser, muy rápidamente se me ocurre, pues puede ser por ocio, te voy a permitir, puede ser con un horario más flexible, que no necesariamente en muchos casos va a afectar a la capacidad productiva de la organización, puede ser por 1000 formas, ¿sí? Puede ser porque te permito una mayor flexibilidad, o te permito cualquier aspecto, ¿no? Puede ser cosas de lo más aparentemente no significativas, pero que tienen importancia para esa persona y que nos van a permitir mejorar su trabajo, mejorar su desempeño. Mejorar su conducta. Mejorar su conducta, cambiar su conducta. Por supuesto. Cambiar, pero eso se puede cambiar en forma definitiva. Por ejemplo, y además algo que creo importante, ¿cambia la conducta mientras esté en ese trabajo o va a cambiar definitivamente aunque esté en otro trabajo o en su casa? Depende. ¿Depende del motivador? Depende. Pues mira, yo te decía, va a depender... O del premio o del castigo. Las personas somos personas muy adaptables. Yo diría, fíjate, nosotros no nos ponemos de acuerdo en qué es ser inteligente. Alguna vez hablando con un teórico muy reconocido en el área del estudio de la inteligencia, él me decía, pues ser inteligente es puntuar alto, en aquello que miden las pruebas de inteligencia. Hombre, uno dice, hombre, no me estás diciendo nada. Claro. Pero bueno, uno pudiera llegar a una definición práctica de una persona inteligente y decir, bueno, una persona inteligente es una persona que se adapta. Es decir, es una persona que adecúa su comportamiento a las características del contexto en el cual se tiene que desenvolver. Ese contexto puede ser su casa, ese contexto puede ser una organización, ese contexto puede ser un cambio en la organización. Y por tanto, una persona que se comporta de una determinada manera en una organización no tiene por qué hacerlo igual cuando se comporta en otra. Por un motivo fundamental, tiene que aprender la cultura de esa nueva organización. Claro. La pregunta que uno pudiera hacerse es, ¿y qué es la cultura entonces? Claro. Silvia, ¿qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Yo creo que ese es un punto crucial. Y de nuevo podemos proponer una definición. Permíteme que me arriesgue, digamos, proponiendo una definición. ¿Tu definición cuál sería de una cultura? Yo diría que cuando hablamos de cultura hablamos de un conjunto de creencias, de normas, de reglas que operan en una organización consensuadas, es decir, compartidas entre todos los miembros de la organización. Y esa es la cultura de una organización. Esa es nuestra cultura, quiero decir. Así es. Permíteme que ponga un ejemplo personal. Sí. Si tú me preguntas, yo me comportaba igual, supongo que toda la audiencia notó que no soy, no soy de aquí, nacido aquí en México. Es nacido en España, si usted se ha dado cuenta. Me comportaba igual en mi país inicial de residencia que en mi país actual de residencia y te puedo decir absolutamente no. No. ¿Tuve un proceso de adaptación? Absolutamente. Claro. Absolutamente. ¿Por qué? Pues porque tuve que aprender cuáles son las normas, las creencias, las reglas consensuadas que imperan en México. Y por tanto aprender a comportarme para no ser disonante con esas reglas que operan en México. Señalado o lo que sea. Absolutamente. Claro. Me conduciría a un resultado no agradable. Obviamente, como me conduciría a un resultado no agradable, adecuo mi comportamiento para tener una conducta que me conduzca a un resultado que para mí es agradable. Simplemente para tener una mínima felicidad en mi vida diaria, digamos. Ahora, una conducta no de inocuidad, que a la inocuidad llegaríamos a través de la higiene, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, higiene personal, higiene en todo lo que hagas, eso te puede conducir precisamente a hacer las cosas mejor en el empleo, porque aquí estamos hablando de lo que va a generar precisamente nuestra imagen, y lo genera nuestra imagen ante el extranjero, y vienen y ven nuestros puestos de tacos y entonces, bueno, pues eso no es una cultura de inocuidad, pero porque no tenemos hábitos o conductas de higiene personal, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, ¿cómo cambiar esa conducta? Buena pregunta. Y yo te diría, 1, conociendo la organización.
Ajá. Es decir, no podemos intervenir de igual manera en cualquier organización. Claro. 2, diseñando estrategias, procedimientos que permitan que el ambiente controle el comportamiento. ¿De acuerdo? Es decir, que haya situaciones, características particulares del ambiente que evoquen, y cuando digo evoquen es que desencadenen una conducta asociada a ese estímulo externo y que requiere ser ejecutada. Y automáticamente la vamos a hacer. ¿De acuerdo? Necesariamente. 2, estableciendo consecuencias a esas acciones que tengan un valor para el individuo. Y fíjate que uno pudiera plantear, pero el objetivo es claro, tenemos que generar alimentos que cumplan con unos estándares de higiene, de tal modo que sean comercializables en territorio nacional y exportables en su caso, si es el caso de la organización. Pero es que eso es una consecuencia muy alejada. Claro. ¿Sí? Y entonces tenemos que buscar una consecuencia inmediata. ¿Por qué? Pues porque el valor de las cosas sabemos que decae conforme la consecuencia que es asociada a nuestra conducta la demoramos en el tiempo, la postergamos. La vemos muy lejos. Efectivamente. Cuanto más lejos vaya a ocurrir, menos valor tiene para nosotros. Y nosotros como responsables de una organización, por tanto, es muy complejo que algo que para nosotros es un resultado inmediato, vendemos, exportamos o no exportamos, el trabajador que está en las primeras etapas, eso lo vea como una consecuencia reforzante. Claro. No lo va a ver, para él es un intangible. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Para él crear objetivos que sí tengan una consecuencia inmediata. Claro. Las consecuencias tienen que ser ¿En qué se traduce para ti eso, no? Depende de la organización, Silvia. Tendríamos que ver, como te imaginarás, y la audiencia, yo no soy un experto en el área de los agronegocios, y en esa medida me resulta muy complicado poder poner un ejemplo particular del área de los agronegocios. Seguramente, por ejemplo, yo a lo mejor espero poder ser clara en esto, pero yo trabajé en una empresa que producía ingredientes alimenticios en Jalisco. Y entonces esa empresa, yo trabajaba en compras, y entonces me decían los proveedores, yo no sé si en esta empresa saben hacer alimentos o ingredientes alimenticios, pero saben mantener muy bien el personal, es impresionantemente limpio, dispuesto, etcétera, una actitud maravillosa. Yo no he visto nunca aquí alguien que barra, y no he visto, y le preguntaban al director general, ¿qué barredora utilizas aquí? Porque es un terreno impresionante, unos jardines impresionantes, y decía, nada, aquí no hay. Lo que pasa es que aquí la gente no tira la basura. Entonces, y eso mismo los motiva a no tirar, porque si ellos ven limpio, ¿cómo vas a tirar algo? Absolutamente, pero entonces, en ese caso el refuerzo social. Es el resto de los trabajadores que son compañeros míos, no tienen una conducta en la cual lo eliminen. Si yo llego como nuevo trabajador y automáticamente tiro desechos al suelo, me van a señalar, voy a tener la reprimenda de mis compañeros y automáticamente es una conducta jefe, extinguida. No necesariamente no es necesario, no es necesario. Ese es un error. Nosotros debemos focalizarnos sobre aquellos que pueden aplicar las consecuencias inmediatas. ¿Sí? Decimos nosotros los que pueden administrar las contingencias, es decir, administrar las consecuencias, administrar lo que ocurre. Tiene que ser inmediato. Por eso los mandos medios de una organización son fundamentales para alcanzar el objetivo último. Ahora, lo platicábamos también en esta forma, en un campo agrícola, por ejemplo, donde, y lo hemos vivido a mí me tocó verlo cuando ya estaba en este programa, con el problema de la papaya, cuando tenemos una alerta sanitaria con los Estados Unidos, por ejemplo, y entonces nos dicen es que se encontró salmonela, se encontró tal problema con tal producto. Y entonces el productor dice, pero yo tengo sanitarios puestos como marca la norma, pero ¿por qué ellos no van, no acuden, no hacen lo que tienen que hacer, irse a lavar las manos cada cierto tiempo o cada vez que vayan al baño, en fin, ¿por qué no hacen eso? Lo que estoy entendiendo y aprendiendo es que justamente porque no les damos esas motivaciones inmediatas, que él no vea... Y en consecuencia porque no le atribuyen un valor. No le dan valor a eso. Es decir, nosotros como responsables de una organización podemos dotar de los elementos que se requieren y que son condición
necesaria para que poder alcanzar un objetivo, pero no son condición suficiente. Claro. Hay que hacer algo más. No solo tenemos que proporcionar los recursos, tenemos que enseñar cuándo, cómo y usar esos recursos. Y el beneficio que tú vas a tener para ellos. Y ellos. el beneficio que tú vas a tener. Claro. ¿De acuerdo? Le tenemos que enseñar a nuestros trabajadores cómo dar valor a la consecuencia, cómo dar valor a su al hacer o no hacer tal cosa. Al hacer o no hacerlo. Y eso consiste en administrar contingencias. Sí, eso consiste en proporcionarlas. Perdón. Sí, porque, bueno, yo estoy pensando en que hay sistemas de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas de manufactura, y te dicen, y todo, hay que hacer todo esa serie de acciones y poner lavabos para que se laven las manos y esto para que se enjuaguen los pies, todo. Pero si tú no haces eso que tú estás diciendo, entonces no va a funcionar. No va a funcionar. Eso no sucede, O va a funcionar a un ritmo que no es el deseable. Claro. Y por tanto va a generar unos costos claro. Que no son de recibo, digámoslo claro. de este modo, que hay que evitar, hay que disminuirlos a toda costa, ¿no? Claro. Por tanto, esas acciones tienen que ir acompañadas de un cambio en la conducta. Claro. ¿Cómo lograr que porque creo que también se puede, o tú me dirás si no se puede, o sea, que uno mismo se automotive? ¿Eso es posible? Bueno, claro que sí, claro que es posible que uno mismo, instaurando, de nuevo, ¿a qué le da valor la gente? Yo creo que esta es la palabra clave. Claro. ¿Cómo hacemos para que la gente otorgue valor? Uno siempre va a elegir aquello a lo que le atribuye un mayor valor, que tenga una mayor utilidad para él. Claro. ¿Sí? Ahora, si nosotros logramos que los objetivos de la organización se constituyan en nuestros objetivos, entonces yo voy a hacer las acciones a las que yo voy a otorgar valor, a las que van a ser útiles para mí, son las mismas que van a ser útiles a largo plazo para la organización y a las que la organización va a otorgar valor. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, tenemos que conseguir identificar logros para el personal particular, logros inmediatos, consecuencias inmediatas. ¿Cómo hago que para mí algo que no tiene valor inicial pueda tenerlo? Bueno, de múltiples maneras. Uno, siendo consciente del papel que juego en ese gran marco que es mi organización, siendo consciente de la relevancia que tiene mi trabajo particular para el logro del objetivo particular de la organización. Y estoy pensando en este momento, por ejemplo, en el simple envasado de un producto, que va a ser posteriormente comercializado, que es una actividad fundamental. Yo no pudiera pensar, pues yo envaso y ya, pero no es yo envaso y ya. Es yo envaso y el modo en el que envaso y cómo envaso y el modo en el que manipulo aquello que estoy envasando, qué papel juega en el logro final. Por tanto, hay que conseguir que las personas, los trabajadores, nuestros colaboradores, se vinculen con la organización, vean los objetivos de la organización como objetivos propios, nuestros, ¿no? Pero hay que llevar el elemento reforzante, el elemento que va a sostener, que va a mantener nuestra conducta, tiene que ser inmediato. No puede ser a largo plazo. ¿De acuerdo? Inmediatamente, de una manera muy próxima, tal vez tenga un efecto, pero es un efecto que vamos a perder. Tenemos que conseguir que siempre esté el elemento, la consecuencia agradable que sostiene el comportamiento particular de cada uno de los trabajadores en cada puesto particular que desempeña. Insisto, es complejo de identificar. ¿Sí? En el caso del envasado, lo que yo particularmente haría es no solo es hacerle patente al trabajador, es que uno pudiera decir, pues, lo vas a contar, pero se le va a olvidar. No, porque hay que hacerlo sistemáticamente. Es decir, el modo en el que tú manipulas un alimento, en el modo en el que lo envasas, tiene este papel fundamental. Tú eres la imagen del producto que va a llegar mañana al estante del punto de venta y por tanto es lo que va a haber. Tú eres la imagen de la organización. Y eso es muy distinto a decirle tú eres el que envasa. Tú ya no eres el que envasa, tú eres el que me proporciona una imagen para la organización. Y eres, por tanto, parte fundamental de la organización, porque eres mi imagen, aunque nunca estés en contacto con Yo creo que lo que tú estás diciendo también es tenemos que hacer que el trabajador sea importante. Absolutamente. O sea, que se sienta realmente importante dentro de la organización, porque si el trabajador siente que no, siempre lo están regañando y le están diciendo, o sea, reforzando todas las cosas malas que hace y no diciéndole el valor que tiene, entonces, bueno, pues, por más que le den, él siempre dice, pues es que a mí siempre me dicen que
que hago malas cosas. Que hago ¿no? malas cosas. Y fíjate que las consecuencias que eso tiene. Por ejemplo, nosotros sabemos como expertos en modificación de la conducta que la aplicación de un castigo, de un procedimiento de castigo, si recuerdas te decía hace unos minutos, ¿Sí? decía, hombre, vamos a hablar de castigo como consecuencia. No, para nosotros el castigo es el procedimiento. Claro. Un castigo es un procedimiento que nos permite reducir la probabilidad de que una conducta ocurra. Exacto. Pero yo puedo reducirla de muchas maneras. Yo puedo reducirla proporcionando una consecuencia no deseada por la persona, una reprimenda al trabajador, ¿sí? Y si es una reprimenda suficientemente fuerte, sabemos perfectamente no va a volver a ocurrir esa conducta, o puedo conseguir que disminuya la probabilidad retirando una consecuencia que era agradable. ¿De acuerdo? Claro. Y por tanto, lo que voy a hacer es dejar de emitir una conducta, Así es. ¿de acuerdo? Porque deja de conducirme a una consecuencia. Claro. ¿De acuerdo? Esos son dos procedimientos fundamentales que utilizamos para la modificación de conducta. Por tanto, mucho cuidado a cómo intervenimos, porque ¿Cómo intervenimos como supervisores o como mandos medios o como líderes o como trabajadores a todos los niveles, ¿no? Absolutamente. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado en cómo intervenimos. Yo diría, es algo, o tú me dirás si es algo parecido. Yo he trabajado en empresas donde se dice, por ejemplo, 5 S's. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, eso es algo que nos va a ayudar y o sea, no nada más a la organización, sino a ti, para que tú vas a encontrar más rápido las cosas, vas a tardar menos tiempo en hacer tal cosa, vas a enojarte menos, porque no es lo mismo que busques este papel o la pluma cuando la necesitas que buscar media hora y no encontrar eso, ¿no? Entonces, es así, o sea, la respuesta o el beneficio es inmediato, ¿no? El beneficio o sea, lo es puede inmediato. uno ver muy rápidamente. Claro, el beneficio es lo inmediato. puedes ver a corto plazo. El problema es conseguir instaurar que la gente la haga, ¿no? Porque los programas de control de calidad, como son, por ejemplo, las 5 S, tienen como objetivo proporcionar un entorno eficiente de trabajo. Por tanto, que la persona alcance su objetivo a un costo bajo, lo más bajo posible. Pero insisto, esa es la condición necesaria, pero no suficiente. Porque el problema es que luego hay que conseguir que las personas lo hagan. Lo hagan siempre. Y ese es el punto crucial. Ese es el punto crucial, Silvia. Claro. Ese es el punto que hace tan compleja la intervención de un psicólogo. Pero entonces necesitamos un psicólogo en todas las organizaciones, seguramente sí, necesitamos del apoyo o de la asesoría o del coaching de un psicólogo como para poder, por supuesto, ustedes que son expertos en ese tema, nos ayuden justamente a cambiar la cultura o a instaurar una cultura que se requiera para la organización. Claro, absolutamente. El psicólogo es el experto en la conducta humana. Es el que sabe qué factores controlan el modo en el que nos comportamos. Exactamente igual que el ingeniero es el experto en conocer cómo esta máquina particular, o este proceso industrial particular, qué aspectos son determinantes, qué aspectos hay que prestar atención, qué hay que dar mantenimiento, qué hay que mejorar. Bueno, pues eso mismo es un psicólogo. Solo que nuestro objeto de estudio, donde nosotros somos expertos, es en el comportamiento humano. Así es. Claro, es un objeto de estudio terriblemente complejo. ¿Por qué? Sí, no son máquinas. Claro, y terriblemente complejo por un motivo. Nosotros sabemos muy bien qué principio regula nuestra conducta. Algunos los hemos comentado en esta charla. Pero además, cada uno de nosotros tiene una historia particular. Decimos nosotros en unos factores disposicionales. ¿Qué quiere decir un factor disposicional? Bueno, pues que yo tengo un contexto familiar, yo tengo un contexto cultural particular, tengo una historia que no puedo obviar, ¿de acuerdo? Y eso va a determinar mi situación particular, que va a hacer que esas leyes, esos principios, operen igual, solo que el contexto en el que operan es distinto. Por tanto, cuando un trabajador va a una organización, ahí sí, no se puede olvidar de sus factores disposicionales. Me explico. En el ámbito de la inocuidad, el control de riesgos es una característica, es un elemento fundamental. Así es. ¿Sí? Si hay una persona que es absolutamente arriesgada en sus conductas, va a ser una persona más difícil de moldear, digámoslo así, mucho más difícil de moldear para que adquiera una cultura de inocuidad. Así es. ¿De acuerdo? Tenemos que cuidar esos elementos. Pero fíjate que tenemos mismo puesto de trabajo, dos personas con dos factores disposicionales distintos que van a desempeñar el mismo puesto y que no pueden intervenir igual. Que no pueden intervenir de la misma manera. Quien sabe cómo intervenir, quien debe saber cómo intervenir, es el psicólogo. Él es el que es experto en comportamiento humano y tiene que aprender
tiene que leer, tiene que estudiar qué factores determinan tu comportamiento. Eso es lo que denominamos técnicamente análisis funcional. Y es nuestra herramienta básica de trabajo, un análisis funcional, es decir, conseguir detallar, dominar, que controla tu comportamiento particular, no el de tu compañero, el tuyo. Y por tanto, los premios que yo te administre son para ti y no van a ser igualmente eficientes para ti, van a tener la misma consecuencia para ti que para tu compañero. Sí, y eso en el entorno organizacional es muy claro, ¿no? Volviendo por supuesto. a cuestiones Ahora, de incentivos. ¿hay forma hay las políticas públicas pueden incidir y pueden lograr también eso? Sin duda, sin duda, sin duda alguna. Y quisiera yo retomar, si me permites, en este punto un elemento fundamental a mi juicio, que es el desarrollo de programas de salud. Y por tanto son programas que tienen como objetivo cambiar conductas de manera masiva, que no son particulares del individuo, sino globales. Pueden ser globales de una comunidad particular, una organización particular. Te pongo un ejemplo muy concreto. ¿Cómo hacemos para disminuir un problema que tenga un impacto concreto en el área de la salud pública, como puede ser, por ejemplo, la obesidad? La obesidad. O cómo hacemos, por ejemplo, para incrementar la donación de órganos, que tiene una consecuencia inmediata en términos a nivel gubernamental, a nivel federal. ¿Cómo desarrollamos, cómo conseguimos modificar de manera global un comportamiento? Y tenemos dos grandes vías, decimos los psicólogos, dos maneras rápidas de poder, bueno, no tan rápidas, pero dos maneras de poder intervenir inmediatas. Uno es, cambiamos actitudes, actitudes con C, decimos siempre, no con P. No habilidades, actitudes. No habilidades, así es. Es decir, el modo en el que la gente enfrenta las situaciones, el modo en el que las interpreta, las ve, cambiamos creencias. Esa es una manera en la cual podemos intervenir. ¿De acuerdo? ¿Qué objetivo va a tener eso? Que automáticamente las personas vamos a cambiar nuestro comportamiento para adecuarlo a esas nuevas actitudes instauradas, o a esas nuevas actitudes que queremos desarrollar. Y uno dice, ¿y por qué voy a cambiar mi comportamiento? Y la razón es muy simple, hombre, porque a mí me gusta ser coherente, ¿de acuerdo? Es decir, porque la gente no puede no ser consistente entre lo que hace y lo que piensa, ¿de acuerdo? Lo que hace y lo que cree. Hay una consistencia conductual, si no, no existiría la psicología diferencial o la psicología de la personalidad, ¿de acuerdo? Hay una consistencia en nuestra conducta entre lo que hacemos, entre lo que creemos, y lo que hacemos, o lo que hacemos y lo que creemos, ¿de acuerdo? Pero hay una estrategia que es tal vez más directa. Cambio el comportamiento y de ese modo va a cambiar la actitud y de este modo cerramos el ciclo. Por tanto, podemos desarrollar a nivel de organización o a nivel de políticas públicas programas que tengan como finalidades modificar actitudes o modificar comportamientos. ¿Cómo modificamos comportamientos? Ya lo hemos visto. Modificamos comportamientos aplicando al detalle, aplicando con conocimiento consecuencias. Las personas vamos siempre a emitir respuestas que nos conducen a consecuencias agradables, ¿de acuerdo? Pero no la misma consecuencia es agradable para todos nosotros. Sí, eso lo saben muy bien los psicólogos que trabajan en el área de la clínica. Por supuesto. Esto es muy interesante porque entonces, ¿cómo podemos? Porque creo que en este país necesitamos cambiar muchas conductas precisamente acerca de cultura de sanidad, hablando de inocuidad, acerca de todo esto, para que nosotros podamos seguir, nuestras organizaciones sigan vivas. Porque si no, no vamos a poder continuar. Entonces, para un futuro prometedor o para que yo no pierda el trabajo, tan sencillo como eso, porque decíamos hace rato, no es necesariamente el que yo vaya a ganar más o algo. Lo que se está viendo ahora es para que yo conserve mi trabajo. Para que yo conserve el trabajo, la empresa tiene que seguir vendiendo. Sin duda. Y para que siga vendiendo, tenemos que tener prácticas de sanidad o prácticas saludables o prácticas higiénicas o prácticas de inocuidad. ¿Qué hago entonces? O sea, yo creo que es una tarea conjunta, pero ¿cómo? Es una tarea gigantesca seguramente en una sociedad como la nuestra, el cómo lograr y cuáles son los premios que vas a ver inmediatos para que nosotros cambiemos nuestras conductas a ser precisamente que beneficien a mi salud